entonces a continuar con la clase número 47 y 48, ¿ya? Para poder seguir trabajando nuestro texto de Leos primero. Recordemos que la actividad número 1 no la vamos a hacer, así que nos dirigimos automáticamente a la actividad número 2, en donde vamos a seguir analizando el texto de Pastorcita, que leímos, ¿cierto?, la clase pasada, y en donde ustedes tenían que recordar principalmente qué tipo de texto era y cuáles son los signos de interrogación y de exclamación y cuándo se usan, ¿ya? Que era lo fundamental. Entonces, si tú no te acuerdas de algún detalle del texto de Pastorcita, te recomiendo que pauses el video, lo vuelvas a leer y continuemos realizando las actividades, ¿ya? Entonces, la actividad número 3 está encerrado nuevamente un casillero con una frase u oración que dice: para tanto rabón, remendar. Para tanto rabón, remendar. Busca en el diccionario o en tu celular el significado de la palabra remendar y recuerda que debes anotarla en el cuaderno, ¿ya? Cuando tengas el significado de la palabra remendar, lo colocas en las líneas verdes que están acá abajo. Entonces, si ya sabes el significado de la palabra remendar, necesito que puedas mencionarme dos cosas que tú puedes remendar. ¿Qué podrías remendar de acuerdo al significado que encontraste de esta palabra? Colocas un ejemplo acá y otro ejemplo acá. La actividad número 4 dice: ¿qué comprendimos? Y es fundamental, amigos, que ustedes también se vayan haciendo estas preguntas de cuál fue la comprensión del texto para poder seguir entendiéndolo. Pregunta: ¿qué les faltaba a las ovejas cuando Pastorcita las encontró? ¿Qué les faltaba a las ovejas? Algo les faltaba y eso lo menciona el texto. Por eso también es importante, como siempre les repito, que puedan leer no solamente una vez conmigo el texto, sino que unas 2 o 3 veces más, ¿ya? ¿Por qué crees que les habrán cortado el rabo? El rabo es la colita y eso lo menciona también el texto. ¿Por qué crees tú que le habrán cortado el rabo? ¿Cuál es tu explicación para eso? Y lo colocas tu respuesta aquí abajito. Luego, ¿qué otro título le pondrías a este poema? Si tú pudieses cambiarle el título a este poema, ¿cierto?, que es un texto literario, ¿qué título le pondría en vez de Pastorcita? ¿Cuál sería el título que tú le pondrías de acuerdo a lo que leíste y a lo que comprendiste? Ahora, vamos a tener que hacer activar mucho más nuestro cerebro. Observa esta imagen que está acá. Vemos unas ovejas, una cerca, ¿cierto?, una que se traspasa para el otro lado y un perrito. Luego de que tú observaste esta imagen, necesito que inventes, que crees una pregunta de acuerdo a la imagen que está aquí. Vemos que hay 3 ovejas de un lado, una se está arrancando para el otro y el perro que está ahí. De acuerdo a lo que estás observando, ¿qué pregunta realizarías tú en torno a esta situación? Luego tenemos otra imagen más en donde vemos a un niño pastorcito, evidentemente por sus vestimentas. Entonces, yo necesito que tú también, ¿cierto?, realices una pregunta en relación a este niño que está aquí. ¿Qué preguntarías tú? No qué preguntas te harían a ti, sino que tú qué preguntas harías para que otros contestaran. Ya, ojo con eso. No es una pregunta que tú puedas responder. Tú vas a saber la respuesta, pero necesito que esa pregunta sea para que la otra persona u otra persona que la lea pueda responderte a ti. Ojo con eso. Entonces, ¿qué signos pusiste para hacer tu pregunta? Quiero que aquí me coloques cuáles fueron los signos que tú utilizaste, si fue de exclamación o de interrogación, y los dibujas o los graficas en estos 2 espacios que están acá. Finalmente nos vamos a la clase, al ticket de salida de la clase 47 y con esto ya hemos terminado de revisar y comprender el texto de Pastorcita. Escribe una oración con la palabra remendar, que fue la primera palabra que encontramos al inicio de la actividad. Y cerramos con el ticket de salida todo lo que tiene que ver con el texto de Pastorcita. Ok, continuamos entonces con la clase número 48. Y si bien en la clase pasada dije de que íbamos a terminar con el texto de Pastorcita, en realidad me refería a lo que eran preguntas de tipo de comprensión, porque vamos a comenzar el taller escritor para el texto de Pastorcita, ¿ya? Entonces, preparo mi texto, como lo hicimos en algunas clases anteriores. Ilustremos a Pastorcita. Después de leer el poema, sí, que lo hemos leído ya varias veces, ilustra y escribe lo que ocurre en cada estrofa. Debes incluir las palabras rebaño y remendar. Esta parte del taller de escritor lo van a hacer acá. Escribo mi texto.
¿Qué pasa en cada estrofa del poema? Las estrofas están compuestas por versos y voy a analizarlo, voy a volver, al texto y les voy a mostrar con esta flechita cuáles son las estrofas y cuáles son los versos. Ok, aquí estamos en el texto de Pastorcita. Entonces, tenemos 1, 2, 3. 3 estrofas, 4, 5, 6. Cada estrofa está compuesta por versos y eso yo se los comenté en algún momento. Entonces, marcamos la primera estrofa que es esta. ¿Ok? Esto se llama estrofa. ¿Ya? Los versos. ¿Cómo están compuestos los versos? Y ahí yo les acabo de marcar el primer verso, luego el segundo verso, el tercero y el cuarto. Entonces, la primera estrofa de Pastorcita está compuesta por 4 versos. La segunda estrofa de Pastorcita, que está acá, está compuesta por 1, 2, 3, 4 versos más. La siguiente también está compuesta por 4 versos más. 1, 2. Ay, se me pega un poquito esto. 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, la primera parte del poema está compuesta por 3 estrofas de 4 versos. Luego, seguimos analizando cada una de las estrofas. ¿Ok? Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. De nuevo, tenemos 4 versos más para esta estrofa. Pero las que siguen están compuestas por muchos más versos. Y aquí podemos ver que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? 6 versos. Ahí voy a marcar el último. Ahí está. 6 versos. ¿Ya? Y finalmente la última estrofa está compuesta por más versos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 8 versos. ¿Ya? Y esto, amigo, hay que tenerlo súper claro para poder hacer la actividad de ilustrar el poema. Entonces, dibuja lo que ocurre en cada estrofa del poema. En la primera estrofa tú tienes que, ¿cierto?, dibujar lo que ocurre. En la segunda lo que ocurre. En la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta estrofa. ¿Ya? Más que todo les grafiqué cuáles son las estrofas y cuáles son los versos. Ya no estoy pidiendo que me ilustres los versos, estoy pidiendo que me ilustres las estrofas. Y le puedes cambiar el título y colocarlo acá. Ya, recuerda de que en estas gráficas tienes que incluir la palabra rebaño y remendar. Ok. Acuérdate de que la persona que debe revisar tu texto es la mamá, el papá, el tío, la tía que está contigo en casa. Primero, ¿escribiste el título del poema? Acuérdate que tenías que escribir arriba el título del poema que tú ibas a inventar. Luego, ¿pintaste los dibujos de cada estrofa? Obviamente que si tú estás ilustrando o dibujando, tienes que pintar los dibujos. ¿Dibujaste el ambiente en donde ocurre el poema? O sea, aparte de que tú tienes que, ¿cierto?, dibujar lo que pasa en cada estrofa, tienes que dibujar en dónde se desarrolla aquel dibujo. ¿Completaste el texto? ¿Incluiste las palabras del vocabulario? Entonces, si es afirmativo, colocas acá la X y si es negativo, colocas acá en el no. ¿Qué te gustó más de esta actividad? Puedes comentarlo también con las personas que están en tu casa, ¿ya? Si te gustó tu texto, cómo te quedó, los dibujos, cómo te quedaron. Espero que alguna persona de tu casa lo pueda, ¿cierto?, leer, observar y decir tu opinión respecto a tu trabajo, ¿ya? Y llegamos finalmente también a cerrar el tomo número 2. ¿Ya? Con nuestro ticket de salida de la clase 48, ¿ya? Según lo leído, ¿en qué lugar ocurre el poema? ¿En qué lugar ocurre el poema? Bueno, usted tiene, ¿cierto?, que colocar en dónde ocurre esta historia de Pastorcita y sus ovejitas perdidas. Espero, amigos, que el texto no se les haya dificultado y que lo hayan podido desarrollar de buena forma. Así que los espero para comenzar en tiempo más el texto o el tomo número 3 de nuestro Leo Primero.